Y antes de iniciar la sesión, bueno, me gustaría agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado al estar siendo parte de estas sesiones de webinars. Muy rápido vamos a conocer qué es Global Gap. Una historia de Global comenzó en el año de 1997, inicialmente conocido como Eurogap. Es una iniciativa del sector minorista agrupado bajo los estándares europeos. Esto con el fin de reflejar su alcance global y convertirse en una norma líder de las buenas prácticas agrícolas a nivel internacional. Entonces, prácticamente es un organismo privado que establece normativas para la certificación de productos agrícolas en forma voluntaria a nivel mundial. Y en el 2007 cambia su nombre de Eurogap a Global Gap. La siguiente, por favor. Actualmente Global Gap es un programa de aseguramiento líder en el mundo, logrando los requisitos del consumidor se vean reflejados en la producción agrícola en una creciente lista de países. Prácticamente Global Gap está presente en 135 países en todos los continentes y su solución fue armonizar sus normas y procedimientos y desarrollar un sistema de certificación independiente de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué es lo que vamos a implementar? ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo con este tipo de certificación de esquema? Pues bueno, prácticamente vamos a estar implementando lo que es la inocuidad, trazabilidad y un sistema de gestión de calidad, como también vamos a estar aplicando lo que son los análisis de peligros y puntos críticos de control, conocidos como el HACCP. También vamos a estar conociendo y aplicando lo que es la protección del medio ambiente, lo que es la salud, seguridad y bienestar del trabajador, como también de los animales. También incluye esta certificación el manejo integrado de cultivo, el manejo integrado de plagas. Pues bueno, prácticamente esto es una cadena que al final vamos a poder desarrollar, implementar para obtener nuestro reconocimiento Global Gap. La siguiente, por favor. Entonces, Global Gap está constituido o se estructura en un sistema de módulos, ¿sí? que permite a los productores certificarse para varios ámbitos en una sola auditoría. ¿Sí? La norma IFA, la que nosotros conocemos como lo que es el aseguramiento integrado de fincas, esta está compuesta por dos ámbitos. La primera, que es el reglamento general y los puntos de control y criterios de cumplimiento, lo mejor conocidos como los PCCC. ¿Sí? El reglamento general contiene los criterios para lograr una exitosa implementación de los PCCs y establece las guías para la verificación y regulación de la norma. Y los PCCs son claramente, se definen como los requisitos para lograr el estándar de calidad requeridos para Global Gap. Entonces, estos PCCs, los puntos de control y criterios de cumplimiento, también se estructuran en dos módulos y este está formado por, primeramente, el módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria, que esta es la base de todas las normas y contiene todos los requisitos que los productores deben cumplir primero para obtener la certificación. Entonces, primero vamos a cumplir lo que es el módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria. Después, el que es el módulo del ámbito o el ámbito establece criterios claros para los diferentes sectores de la producción alimentaria, que también son tres, que son cultivos, animales y acuícolas. Entonces ya estaríamos nosotros implementando una norma y un ámbito dependiendo del perfil que tiene nuestra empresa.
Y por último, tendremos un subámbito, el módulo subámbito, que son los PSS. Prácticamente los PSS cubren los requisitos para un producto en específico, ¿sí? O un aspecto diferente de la producción de alimentos o la cadena de suministro. Y esto vamos a encontrar que podemos tener frutas y hortalizas, flores y ornamentales, cultivos a granel, el té, lo que es el material de propagación vegetal y el lúpulo. Entonces, prácticamente dependiendo del giro de nuestra empresa, nosotros tenemos que aplicar las normas, que esa sí es general para todos los que quieran una certificación ante Global Gap. Después un ámbito dependiendo de cómo, de qué es el alimento que ustedes producen. Pues bueno, vamos a escoger si es algún cultivo acuícola o animales. Y el subámbito, pues bueno, encontramos también para la norma acuícola lo que son peces, crustáceos y moluscos, y para lo que es el módulo base para animales, vamos a encontrar lo que es la certificación en porcinos, aves de corral, pavos y ganado vacuno y ovino. Estos se dividen en dos subámbitos, lo que es el ganado lechero y lo que es el ternero o el ganado vacuno joven. Adelante, por favor. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos de los cambios? Primeramente y principalmente son dos. El primero es mantener el reconocimiento del estándar de aseguramiento integrado de fincas, que es la IFA, frente a los requisitos de evaluación de una comparativa inicial de lo que es GFCI. Y la segunda es que ayudar que todos los productores, y yo creo que la más importante, que todos aquellos que certifiquen ante Global Gap accedan a tantos mercados como sea posible con una política flexible de add-on, que ahorita vemos que es un add-on, o cualquier opciones de certificación en caso de mercados norteamericanos. La mayoría de quienes producen aquí a México, su mercado final o su destino final de su producto es Estados Unidos, y Estados Unidos reconoce a la GFCI. Y pues bueno, bajo el cumplimiento de la GFCI para un importante requisito que es exigido por los clientes en cualquier país del mundo. Pero bueno, ¿qué es la GFCI? Lo mencionamos, ¿por qué hay que homologarse ante la GFCI? Vamos a conocer un poquito sobre la que es la GFCI. Adelante, por favor. ¿Qué es la GFCI? La GFCI es la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, que por sus siglas en inglés significa Global Food Safety Initiative, ¿sí? El cual esta tiene visiones. La primera visión es de alimentos inocuos para todos los consumidores en todas las partes del mundo, ¿no? Y su misión de la GFCI es proveer mejora continua a los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria para garantizar la confianza en el abasto de alimentos inocuos para los consumidores en todo el mundo. Bueno, ¿qué es inocuidad? Porque lo vamos a seguir mencionando en toda la presentación. Inocuidad es aquel alimento que no va a dañar al consumidor, aquel alimento que está libre de algún contaminante físico, químico o biológico. Contaminante puede ser biológico, lo que es la salmonela, físico, algún vidrio, alguna piedra, o contaminante químico, porque utilizamos agroquímicos para nuestros cultivos, o hacemos uso de productos químicos para la limpieza de superficies donde va a estar nuestro producto. Entonces, prácticamente la inocuidad nos dice que va a estar libre de estos contaminantes. Pero bueno, ¿qué hace la GFCI? Primeramente reconoce los programas de gestión de inocuidad alimentaria, esto basado en los requisitos de comparación de la GFCI. Dos, agrupa a los expertos en inocuidad alimentaria dentro de una red global.
Y por último, conduce cambios globales a través de proyectos de estos líderes de inocuidad en temas estratégicos a nivel mundial. Prácticamente estamos participando muchísimas personas para complementar, para poder crecer y hacer requisitos para la GFCI. Adelante, por favor. Ok. ¿Por qué fue creada la GFCI? Esta iniciativa nace como resultado de noticias de alimentos contaminados, el que llegan a las fronteras o que llega a su país destino o al consumidor y las noticias de que se han contaminado personas al ingerir estos alimentos. Entonces, la GFCI nace precisamente porque ya no había un control de todos estos alimentos contaminados, estas alertas de estos se produjeron a principios del año 2000, ¿sí? Y buscan promover la inocuidad en la preparación de los alimentos. Por eso crece o fue creada esta GFCI y que va a llegar al consumidor sin contaminantes. Entonces, al ver que era un mundo de enfermedades, un mundo de contaminantes que dañaban al consumidor, dice la GFCI, entonces hay que hacer normativas, hay que hacer leyes, hay que hacer programas, hay que hacer un sinfín de trabajos para minimizar estos riesgos de contaminación de estos alimentos, de estos productos hacia el consumidor. La siguiente, por favor. Ok, entonces la GFCI está impulsada por un foro de bienes de consumo conocido como CGF. Esto es una red mundial de la industria que trabaja con más de 400 empresas, miembros, para apoyar y mejorar vidas a través de mejores negocios. Entonces aquí vamos a encontrar comercializadores, manufactureros, proveedores de servicios, miembros en prácticamente todo el mundo. Y nosotros, o todos los que estamos involucrados en esta red, tenemos que implementar, que cuidar lo que es la salud y el bienestar, ¿sí?, de las personas que van a consumir nuestros alimentos. También trabaja mucho sobre la sustentabilidad ambiental. Prácticamente aquí no estamos dejando afuera pues nuestro entorno. Entonces, GFCI dice, sí, vamos a llevarles un producto inocuo, pero respetando a nuestro ambiente, como también la sustentabilidad social, el que nosotros seamos ejemplo de la sociedad al momento de producir nuestros alimentos, el que nosotros seamos ejemplo con los niños, con aquellas personas que poco conocen lo que es una inocuidad del alimento. Entonces, bueno, vamos a tratar de considerarlos y darles información, ¿sí?, de lo que se está trabajando con la GFCI, como también, pues bueno, que fue el inicio de todo, la inocuidad de la alimentaria. GFCI dice, sí, vamos a seguir creciendo, ir viendo cómo minimizar estos riesgos de contaminación del producto cosechado, del producto, si hay una transformación, ¿sí?, y lo vamos a tratar de que sea inocuo, prácticamente reducir o eliminar algún riesgo. Y por último, y que a todos los comercializadores les ha ayudado, pues es a la comercialización de todos estos productos, una cadena de valor, estándares de fin a fin. La siguiente, por favor. Entonces, como ya lo comentamos, prácticamente la GFCI reúne a los principales actores de la industria alimentaria para impulsar de forma conjunta la mejora continua de los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Esto en todo el mundo.
con una perspectiva de alimentos seguros para todos los consumidores del mundo. Entonces vemos cómo aquí está constituido la GFCI en diferentes países, vemos el año en que crece cada uno de ellos en su país. En México fue formado en el 2013, mejor dicho, en México se añade a la GFCI en el 2013, China igual en el 2013, y pues bueno, prácticamente varios países van formando y va creciendo toda esta colaboración para obtener productos inocuos. La siguiente, por favor. Y pues bueno, la comunidad de GFCI trabaja en forma voluntaria. Aquí es como una invitación a que todas las personas que procesan, comercializan, que son proveedores, cuentan con los principales cadenas aquí para suministrar alimentos. Nos dice que, bueno, la GFCI cuenta con los principales expertos mundiales en la inocuidad alimentaria, como es empresas minoristas, fabricantes, servicios alimentarios, así como organizaciones internacionales, gobiernos, instituciones académicas y proveedores de servicios a la industria alimentaria a nivel mundial. Entonces, es un programa voluntario. El que quiera formar parte de esta cadena, de este grupo de personas, de aquellos que quieran obtener alimentos inocuos, pueden formar parte de la GFCI. Adelante, por favor. Y pues bueno, la GFCI aprueba y reconoce a varios estándares para acreditarlos, como lo son las mejores prácticas acuícolas, los estándares globales para agentes y corredores, los estándares de BCR en alimentos, también lo que es el embalaje y materiales de embalaje, el FSC, muy reconocido, una certificación del sistema de seguridad alimentaria, como lo es pues Global Gap, que ya se está sumando a GFCI, ya se está alineando prácticamente a todo lo requerido de la GFCI. Pues bueno, precisamente porque ya se está alineando a todos los requisitos Global Gap a la GFCI, han habido una serie de transiciones, una serie de cambios de procesos, ¿sí? Que nos está llevando a tener, pues bueno, cambios muy radicales, muy cortos de una versión a otra. La siguiente, por favor. Por ello, Global Gap actualmente se encuentra inmerso en un proceso de revisión del reglamento de aseguramiento de integrados de finca, ¿sí? Es un proceso que se va a repetir cada 4 años, ¿sí? Esta verificación, este cambio, ¿sí? En esta ocasión han habido muchísimos cambios en los últimos 3, 4 años, ¿sí? Que se va a ir prácticamente mejorando o alineándose a la GFCI. Desgraciadamente, debido a las condiciones globales provocadas por el COVID, pues bueno, esto se ha venido retrasando, pero no se ha dejado de trabajar en apegarse a las nuevas reglas de la GFCI. Entonces, Global Gap inicia una transición para la homologación ante la GFCI en el año del 2019, en febrero, ¿sí? Publica la norma IFA versión 5.2 y recibió el reconocimiento de la GFCI con su respectiva versión en ese entonces de la GFCI de la 7.1. Entonces ahí empezamos con la 5.2. Después, en noviembre del 2019, la GFCI volvió a evaluar la versión 5.2 de Global Gap
con respecto a su versión 7.2 y determinó que debían realizarse cambios para conservar el reconocimiento de la GFCI. Entonces la GFCI le dice, sí, Global Gap, ya te reconocí tu versión 5.2, pero haciendo una segunda revisión, nosotros requerimos que se vuelva a hacer ciertas modificaciones y bueno, en su entonces nos las hicieron saber. Para el año 2020, en febrero, Global Gap empieza a implementar los cambios requeridos de la 5.2 ahora a la 5.3, porque recordarán que ya hubieron dos cambios ante la GFCI, entonces este segundo cambio le llaman versión 5.3 y esta fue publicada una nueva versión, ¿sí? Y a mediados del 2020 publica la norma 5.4 porque ya hay nuevos cambios, ya hay nuevos requisitos y nuevos lineamientos aplicados a la GFCI para que esta GFCI, esta versión 5.4, perdón, de la GFS, más o menos iba a estar o fue publicada en noviembre del 2020. Y por lo mismo, por cuestiones del COVID, esto se ha venido retrasando, pero pues bueno, las publicaciones sí están actualizadas en la base de datos de Global Gap. Y en marzo del 2020 se estableció el procedimiento de emergencia Global Gap, una serie de criterios para que sea posible una prórroga de 6 meses al vencimiento de la certificación. Entonces, como ya tuvimos una versión 2, ya tuvimos una versión 3, ahora con esta nueva versión 4, Global Gap le pide a GFCI que tenga, pues que les den una oportunidad de alargar el tiempo, ya por cuestiones de COVID, se ha atrasado la implementación. Y para septiembre del 2021, con una implementación obligatoria a partir del septiembre 2022, se va a empezar a aplicar lo que es la versión 4.5.4. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy, esta nueva versión que ya va a ser aplicada después de septiembre del 2021 y ya va a ser obligatorio para septiembre del 2022. La siguiente, por favor. Un poco enredoso, yo lo sé, todos estos cambios, pero pues bueno, precisamente para estos webinars, por eso Normex trata de tener comunicado actualizado a sus clientes, aquellos que desean certificar y conocen poco la norma, o aquellos que ya conocen la norma, pero que tienen alguna confusión de por qué tanto la transición, por qué tanto los cambios, por qué primero versiones 2, 3, y pues bueno, precisamente todo este trabajo es para ir homologando todo a la GFCI y sea reconocido en muchos países. Entonces, precisamente con la versión, bueno, al final de todo esto, Global Gap quiere llegar, ¿sí?, a una versión que es la IFA versión 6 GFS. Y pues con la versión 6 se pretende ofrecer una experiencia de certificación flexible y simplificada. Esto para aprovechar al máximo la capacidad de hacerlo digital, todos los procesos de auditoría y certificación. Entonces, antes Global Gap, para los que ya conocen Global Gap, siempre han sido presenciales sus auditorías. Entonces, con esta nueva versión y por cuestiones de la pandemia, Global Gap ya está en la mira de que sus auditorías pueden llegar a ser digitales. Y donde Global Gap está centrada en el desarrollo, en desarrollar una evaluación de riesgos prácticamente ya más personalizado y basado en resultados. Adelante, por favor, sin olvidar que ahorita sigue todo lo que es el proyecto de la consulta pública. Si regresamos al anterior, por favor, química, perdón, muy importante, si ustedes quieren
dar una opinión sobre cómo han ustedes implementado las versiones anteriores, 5.2, 5.3, 5, si ustedes quieren, y quieren que Global Gap los escuche, pueden entrar a esta página donde es un proyecto de consulta pública donde tú opinas y mandas tu pregunta o mandas tu sugerencia a los grandes comunicadores, a estos expertos de Global Gap, donde van a tomar tu pregunta o tu observación y la van a tratar de resolver conforme a las listas de verificación que ya se están haciendo una modificación. Pueden participar, los invito a que entren a esta página y dejen su opinión. La siguiente, por favor. Ok, ya vamos a entrar entonces a lo que son los resúmenes de cambio de la IFA 5.3 a la 5.4. La siguiente, por favor. Ok, en febrero del 2020 se publicaron nuevos requisitos de la evaluación GFCI de la versión 2020. Como les comentaba, aquí vamos a encontrar una serie de transiciones de versiones muy cortas, de tiempo muy cortas, que estás iniciando a implementarlo y aparece la nueva versión. Como resultado de estas publicaciones de la versión 3, si inicia la versión 4, más o menos en julio del 2020, ya es obligatoria. Entonces nos dice Global Gap, sí puedes tener certificación de la 2, de la 3, pero ahorita va a estar reconocida la 5.4 ante la GFCI. La siguiente, por favor. Ok. ¿Para qué nos sirve este lanzamiento de la IFA 5.4? Primero, para pues, mantener el reconocimiento de la norma GFCI, que ya lo hemos venido platicando, que es la GFCI, para esta nueva versión, ¿sí? Del 2021. ¿Qué alcances o subalcances incluye? Pues bueno, ahorita se ha estado trabajando en el subalcance o alcance, lo que son acuícolas, frutas y hortalizas. ¿Cuándo se publicó la versión 5.4 de la IFA? Se publicó el 15 de julio del 2020. Podemos nosotros accesar a la página de Global Gap y ahí vamos a ver todos los documentos referente a esta nueva versión 5.4. ¿Y dónde puedo descargar los documentos normativos de la IFA 5.4? Pues como les comentaba, entramos en la página de Global Gap y ahí están todos los documentos que nosotros requerimos para su implementación. La siguiente, por favor. ¿Qué documentos le requerimos nosotros actualizar con esta nueva versión y sobre todo los documentos que nosotros vamos a descargar? Primeramente, lo que son las regulaciones generales, parte 1, 2 y 3 y reglas para cultivos. También los puntos de control y criterios de cumplimiento, que esta es prácticamente todo lo que nosotros requerimos para su implementación, como también las listas de verificación. También podemos ver en un documento todo el resumen de los cambios de los puntos críticos de control, ¿sí? Y sus regulaciones. Entonces, prácticamente ahí vemos todos los cambios que han habido de la 5.2 a la 5.3, de la 5.3 ahora a la 5.4. Adelante, por favor. Ok, una gran ventaja que tiene esta nueva versión de la 5.4 es que vamos a poder nosotros implementar conforme a nuestro, dependiendo de nuestro giro de la empresa, vamos a tener lo que son los add-on, ¿sí? Estos prácticamente, estos add-on están hechos a medidas
a su medida para mejorar el estatus del productor. Esto va a ofrecer seguridad a los compradores, ¿sí? En determinados aspectos o de interés que requiera el productor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de obtener el certificado, ¿sí?, de la versión 5.4, tú puedes tener un alcance más que hayas implementado con este add-on. Por ejemplo, podemos tener el alcance graph, ¿sí? Digo, el add-on graph con un alcance de buenas prácticas sociales. Entonces, sobre la lista de verificación que nosotros ya hayamos implementado, si son frutas y vegetales, vamos a añadir lo que son las buenas prácticas sociales. Y así, bueno, prácticamente son 11 add-on que nos está dando a conocer ahorita Global Gap, que nosotros vamos a poder manejar como algo extra para nuestros clientes. Adelante, por favor. Ok, los documentos normativos que presentan cambios son los siguientes. Esto en la nueva versión 5.4. Lo que son las regulaciones generales, parte 1 y 2, las reglas para cultivos, las listas de verificación del sistema de gestión de calidad, como también cada módulo de los PSC para frutas y hortalizas y la lista de verificación. Entonces, prácticamente esos documentos son los que tuvieron mayores modificaciones para esta nueva versión. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas verificaciones, estas nuevas modificaciones? Adelante, por favor. Sí, es importante comentarles que al final de cada documento, regulaciones generales, lista de verificación, los cambios van a estar resumidos al final de cada documento normativo. Sí, más cambios, bueno, uno de los cambios fue en el grupo de productores y la certificación de multisitio, donde se implementa un sistema de gestión de calidad. Nada más hay que recordar que una de las opciones es que puedes tener un sistema de gestión de calidad como no puedes tener un sistema de gestión de calidad. Esta modificación fue hecha para aquellos que tienen la implementación de un sistema de gestión de calidad, que incluye elementos no anunciados, elementos aleatorios, plazo por el cual todos los miembros necesitan ser inspeccionados por un organismo de certificación, el cual necesita verificar las competencias internas del inspector y del auditor del organismo. Entonces, Global Gap, cada vez que envía a hacer una auditoría a algún cliente, pues bueno, va a estar revisando su perfil de este auditor antes de enviarlo. Y también incluye que se mantiene el requerimiento de no realizar muestreos cuando hay productos de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que ya va a ser al 100%, ¿sí?, la auditoría para aquellos productos de alto riesgo. Adelante, por favor. Para el Reglamento General 1 dice el reemplazo de inspecciones adicionales, que vigilancia del 10% no anunciadas, ¿sí?, como una versión anterior, como estaba la IFA antes, a inspecciones de certificación no anunciadas del 10%. Para el reglamento 2, se hace la incorporación del requerimiento del MD, lo que son multisitios, a la MD4, lo que es el uso de información de tecnologías de comunicación, computadoras, videos, etcétera. Entonces, prácticamente esta nueva versión nos va a dar una oportunidad de agregar o llevar a cabo unas auditorías donde podamos tener ya la tecnología de prácticamente el uso de computadoras. Entonces, eso todavía está en esta nueva versión 5.4. Y pues bueno, como lo comentaba, es la clasificación adicional para productos de alto riesgo bajo certificación grupal. ¿Qué quiere decir? Hay que recordar que Global Gap, para poder
obtener tu certificado, también verifica el tipo de producto, el tipo de alimento o de cultivo que tú tienes o que requieres certificar y verifica si no está dentro de este grupo de alto riesgo. ¿Pero qué quiere decir un grupo de alto riesgo? Bueno, son aquellos productos, aquellos alimentos que en algún momento ya están o fueron inmiscuidos en alguna alerta de brote, de contaminación, cualquier tipo de contaminación asociados con los ETAs. Una lista, pues la lista prácticamente te la va a dar Global Gap y te va a decir hierbas frescas, hortalizas de hojas verdes, lechugas, espinaca, frutillas, melones o cualquier otro producto asociado, cualquier brote va a estar dentro de este grupo de alto riesgo. Sí, el que hayan encontrado, por ejemplo, en la manzana, en el melón, lo que es la listeria o la salmonela en algún país y que fue alertado, estos alimentos son los que ya van a estar, van a ser auditados prácticamente al 100% si es un grupo de productores. Adelante, por favor. Ok, vamos a entrar entonces los cambios dentro de lo que son las frutas y vegetales, los puntos de control y criterios de cumplimiento para toda base, todos los sitios. Adelante. Para el primer punto AF12 fue añadido o aclarado o alguna palabra, dice se añadió un texto, el plan abordará el mantenimiento de los terrenos, áreas dentro del sitio para evitar la contaminación. Este plan se revisará anualmente o siempre que se produzcan cambios que puedan afectar la seguridad de la producción de alimentos e impacten en el plan de inocuidad de los alimentos. La siguiente. Para el punto AF12, esto es un punto de control nuevo. Cuando veamos que estas letras estén en verde, son los puntos nuevos que estamos viendo en esta versión, que no estaban en la versión 5.3, que solo van a aparecer en la versión 5.4. Sí, la pregunta es la siguiente: ¿se han localizado, diseñado y construido estructuras incluidas todas las salas, equipos, instalaciones y sistemas de alimentación contiguos para facilitar la limpieza adecuada y el control de plagas? Prácticamente esta pregunta es nueva, la cual tenemos que leerla bien para su buena implementación. La siguiente, que es la F124. Este también es un nuevo punto de control y la pregunta es la siguiente: ¿se ha documentado la mejora continua? Esto para que, para reducir acciones correctivas derivadas de incumplimientos de planes administrativos, de recursos documentales, pues prácticamente todas aquellas mejoras que nosotros le hagamos a nuestra organización nos está pidiendo ahora Global Gap que la documentemos, ¿sí? No nada más que hagamos la acción, sino que documentemos todo lo que hemos hecho, la mejora continua. Puede ser que en algún momento, en alguna auditoría, te dejaron alguna observación y hiciste una mejora continua, no solo en el punto observado, sino en toda tu línea o en todo tu departamento. Todas esas mejoras continuas los vas a tener que plasmar en un documento, en un procedimiento, en lo que tú quieres, en lo que tú quieras. Ok, para el punto 4, AF21, igual acá se está aclarando alguna palabra, se añadió la palabra registros relacionados con la inocuidad de los alimentos o un periodo más largo dependiendo de los requisitos legales o del cliente. ¿Qué nos quiere decir? Si la vida útil del producto supera los 2 años, los registros deben conservarse durante un periodo que exceda la vida útil
y que los documentos deben almacenarse en forma segura, controlada de manera eficiente y fácil de acceder. ¿Qué quiere decir? Anteriormente no dábamos por hecho de que nos iban a dar o nos iban a preguntar sobre la documentación de hace 2 años y sobre todo que esta documentación fuera accesible al momento de una auditoría anunciada o una no anunciada, que tuviera acceso pues el personal que se está haciendo cargo de esta auditoría. Suele pasar que el día de la auditoría no se encuentran los documentos en el invernadero, o no se encuentran los documentos en la planta o en el empaque, y nos dicen, no, es que estos documentos, como ya son de 2 años atrás, están allá en la casa del dueño y no podemos entrar porque tenemos que pedir una autorización. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que todos estos documentos estén de fácil y efectivamente que podamos nosotros revisarlo cuando estemos en una auditoría. Ok, para el punto F22, este es un nuevo punto de control y la pregunta es la siguiente. ¿Se han establecido, implementado y mantenido procedimientos para administrar y controlar la información documentada? ¿Sí? Esto hay que considerar que los empleados tengan acceso a las versiones más recientes. Entonces, prácticamente nosotros estamos ya comprometidos como implementador, ¿sí? A que todas nuestras versiones de documentos estén actualizadas bajo la versión que está vigente. Para el punto F25, la siguiente, igual es un nuevo punto de control y la pregunta es la siguiente. ¿Se documentan las mejoras continuas? Bueno, prácticamente se refiere al punto anterior. La F124 se refiere a las mejoras continuas hechas en infraestructura y las mejoras continuas de la AF25, pero en cuestiones de documentos. Entonces, estas dos preguntas son las mismas, pero enfocado en diferente. Ok. La siguiente, por favor. Para la F31, esta cambia de menor a mayor, ¿sí? Ya la vamos a encontrar como una mayor. Para la F32 ha cambiado también de menor a mayor y también se hizo una aclaración donde se añadió la redacción notificación inmediata a la dirección o supervisión y la palabra fiebre. Sí, en este punto, sí, donde nos está pidiendo un requisito, pero estamos añadiendo más palabras para su mejor entendimiento de este punto de control. La siguiente, por favor. Para la F33, pues cambia de menor a mayor, nada más es este cambio. ¿Sí? Para la F34, hay se añade prácticamente algo o se aclara algo. Si se añade, se medirá la eficiencia de los procedimientos de higiene para eliminar los riesgos de inocuidad de los alimentos. Entonces, esta palabra o esta frase es añadida a nuestro requisito. Para la siguiente AF35 es nuevo punto de control y lo que nos están requiriendo en este punto es están disponibles para su uso previsto instalaciones, equipo y materiales químicos para limpieza y usados y almacenados de manera apropiada. Entonces nos está pidiendo, ¿sí?, que estén almacenados de manera apropiada todos aquellos materiales químicos que nosotros usamos para la limpieza de nuestras instalaciones de lavado de manos, en fin, todos aquellos químicos que también van a ser usados en campo. Y esta pasa a mayor, antes estaba a menor. Hago tantito hincapié en este nuevo requisito. El día de ayer, antier, la FDA acaba de
de actualizar una base de datos de todos aquellos químicos de limpieza que sí van a estar aprobados o que sí están reconocidos por la FDA, pero también saca una lista de aquellos productos que no están permitidos. Y leyendo esta lista de la FDA, me estoy dando cuenta que muchos productos no aprobados por la FDA están elaborados aquí en México, el cual, por favor, vayan a esta página de la FDA. Si gustan, ahorita en un comentario yo les dejo la liga para que busquen y lean si encuentran algún producto que ustedes usan en su organización para la limpieza de todo lo que ustedes tienen contacto con su alimento, pues bueno, vayan buscando otra opción porque no va a estar o no está aprobado por la FDA, sobre todo aquellos que tienen sus clientes en Estados Unidos. Adelante, por favor. Ok, para la F42 es un cambio de título y ahora se llama Formación y Responsabilidades Asignadas, ¿sí? Para la siguiente, que es la AF421, cambia a mayor. Para la siguiente, que es la F423, esto es un nuevo punto de control, la F423, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden en este punto de control? La siguiente, por favor. Nos dice que se ha identificado a los empleados cuyas actividades impactan a la inocuidad alimentaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá? Es documentar prácticamente una estructura organizacional como funciones y responsabilidades de todas aquellas personas, ¿sí? Que prácticamente están formando parte o que impactan en las actividades de la inocuidad alimentaria. Entonces, hay que tener un listado, tener las funciones en un documento, cuáles son las funciones de cada una de estas personas, su perfil, si tienen títulos, si tienen capacitación. Entonces, prácticamente este punto nuevo nos está pidiendo toda esa información de todas estas personas que están inmiscuidas en la elaboración de productos inocuos. Para el siguiente punto, AF552, este es también un nuevo punto de control, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿se han establecido, implementado y mantenido especificaciones estrictas para todos los productos y entradas al proceso del producto? Hasta hay que recordar que todas aquellas entradas que nosotros tengamos, como lo que son los servicios pues bueno, las revisiones periódicamente, todo esto tiene que estar documentado y sobre todo establecido, implementado y mantenido, es lo que nos dice este nuevo punto de control en las especificaciones de nuestro producto. Entonces, si tu producto es un mango, si tu producto es una papaya, o si hay una transformación, prácticamente nosotros tenemos que hacer estas tres cosas. Y para el punto AF135, que también es un nuevo punto de control, ¿sí? Que nos pide si hay una prueba anual documentada del sistema de trazabilidad. Entonces, no es un ejemplo de trazabilidad, sino que hagas una prueba de que sí estás implementando correctamente tu trazabilidad. Acuérdense que su trazabilidad puede ser hacia atrás, proveedores, los que nos venden algún producto, aquellos que nos llevan a hacer algún servicio, nuestra trazabilidad en medio, qué es lo que estamos nosotros implementando o llevando a cabo dentro de nuestra organización, y la trazabilidad hacia adelante, que es nuestro consumidor. Entonces, tienen que hacer una evaluación documentada, una prueba anual documentada de este sistema. Para los puntos AF161, AF162, cambian a puntos mayores, ¿sí? Y para la F17
Sí, es un punto que se reenumerada, que se va a ver más extensa prácticamente. Solo encontrábamos AF17, ahora vamos con la siguiente, que vamos a encontrar AF17.1, AF17.2 y AF17.4. La AF17.1 que nos está pidiendo que los productos, materiales y servicios comprados externamente que impactan a la inocuidad, si cumplen con las especificaciones y requisitos regulatorios. Estos hay que identificarlos, hay que documentarlos y hay que controlarlos, ¿sí? Todo esto para monitorear a tus proveedores, sí, que estén registrados prácticamente en esos documentos, esas certificaciones que nos dicen que están. Pues bueno, sí te creo, proveedor, pero bueno, ustedes también tienen que buscar y indagar si realmente cuentan con esos certificados o si están registrados o evaluados. Y pues bueno, y si encuentran que en algún momento sus proveedores no cumplen, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a evaluarlos, vas a rechazarlos, vas a darle un seguimiento. Y pues bueno, prácticamente este punto es lo que nos pide que enfoquemos, que todo lo que nosotros requiramos para nuestro alimento y que impactan en la inocuidad, cumplen con las especificaciones y requisitos regulatorios, que son aquellas normas, leyes que debemos de aplicar en nuestro país y en el país destino. Para el punto 17.2, también es un punto nuevo. La pregunta es que si se ha establecido, implementado y mantenido especificaciones escritas para todos los productos y entradas del proceso. Hay que recordar que debe incluir para productos y servicios, y no solo para la materia orgánica, la materia que nos va a dar para hacer nuestro producto, si nuestro producto se transforma. Entonces también a nuestros servicios, aquel servicio de que nos llegan a cuidar el portón, el que nos llega a hacer la limpieza del baño. Entonces también tienen que estar dentro de este proceso. Y por último, para la 17.4, sí, es un punto de control nuevo, también nos dice que el productor tiene un procedimiento documentado para la liberación del producto. Entonces, aquí nos está pidiendo que sí, que debe de haber un documento, un procedimiento para lo que es la liberación del producto. Por ejemplo, el cumplimiento de los límites máximos de residuo. Podemos decir, bueno, ya para que nuestro producto esté liberado, ustedes le hayan pedido a ese lote que tengan un límite, una evaluación de un límite máximo de residuo. Entonces, ustedes van a determinar cuál va a ser el cumplimiento para poder dar de visto bueno la liberación de su producto para su comercialización. La siguiente, por favor. Ok, vamos a entrar ahora para lo que es el base para cultivos, ¿sí? Para los puntos CB21, CB22, CB35, 411, 442, el CB532, 533 y el 534, todos pasan a mayores. La siguiente, por favor. Para la CB552, este es un nuevo punto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden en este punto? Este va enfocado a lo que es el almacén de agua agrícola. Nos piden que todos los tanques, contenedores y o cisternas no son una fuente de contaminación para el agua o el producto. ¿Qué es lo que nos van a pedir prácticamente aquí? Es realizar una limpieza, realizar mantenimientos, ¿sí? De almacén de nuestra agua. Esto pues para evitar que el agua se contamine
con las propias o las mismas superficies de dónde va a estar almacenado nuestra agua, ¿sí? Y que no sea una fuente de contaminación al momento de lavar nuestro producto o lavar nuestras superficies que van a estar en contacto con nuestro alimento o el agua que nosotros requerimos para lavarnos efectivamente las manos. Entonces, para el CB solo vamos a tener un punto de control nuevo que va a ser el CB 552. Sí, para el CB61 igual va a cambiar a mayor o cambió a mayor. Para el CB73, esa es una sección nueva y esta nueva sección sí añadió concentraciones y metodología, sí, en las diferentes puntos de control. Vamos a ver que ya va a estar agregada la palabra de spray, aplicaciones, métodos de aplicaciones, frecuencias de aplicación en cada uno de estas preguntas. Para el punto 13, que es el CB73, ¿sí? Se añade palabras, se añade un lenguaje, como lo dicen ellos, se añade las concentraciones, esto se añade, bueno, se elimina el punto anterior, que es el 736, ¿sí? Y pasa al punto 731, ¿sí? Entonces, aquí va referenciado en este CB36, se referencia sobre la maquinaria de aplicación que utiliza este equipo de protección, todos aquel criterio de cumplimiento fue eliminado y se menciona en el punto siguiente que fue el 731. Y para los puntos de CB751, CB765, 766, 744, 766 y 711, estos cambian a cumplimiento mayor. Y para el CB81, ¿sí? Hay una aclaración aquí de palabras y añaden algún fragmento que están aclarando algo y también esto cambia a mayor. ¿Y qué es lo que nos dicen que añaden? Que los equipos que entren en contacto con los productos deben de estar fabricados con materiales no tóxicos y diseñados y construidos para garantizar que puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse para evitar la contaminación. Entonces, las actividades de mantenimiento no presentan riesgos de inocuidad de los alimentos con este tipo de envases y las calibraciones de equipos con impacto en la inocuidad de los alimentos deberán ser trazables a una norma o metodología nacional o internacional. Entonces, en este punto nos están pidiendo dos requisitos. Primero, que todos aquellos equipos que estén en contacto con el producto deben estar fabricados de materiales no tóxicos y diseñados y construidos para garantizar que, pues, bueno, no van a contaminar nuestro producto. Y el siguiente requisito para este punto nos está pidiendo que todas las calibraciones que nosotros hagamos a nuestras maquinarias, que, bueno, que tengan impacto con la inocuidad de los alimentos, deben ser trazables. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquellas personas que nos van a calibrar estos equipos o aquellas empresas que nos van a calibrar estos equipos estén bajo una norma, ¿sí? O metodologías nacionales o internacionales para esta calibración. Esto es referente para lo que es la base de cultivo o CB. Para lo que son las frutas y verduras, el siguiente. Sí, primero lo que es el punto FB 414 y 431 cambian a mayores. Y para el siguiente, que es el FB 511, añaden información, añaden algunas palabras que las actividades durante el almacenamiento y el transporte
impedirán la contaminación cruzada de los productos procedentes de insumos agrícolas, agentes de limpieza o personal que entre directa o indirectamente en contacto con otros sitios, animales o productos. Debe haber una evaluación de riesgos que defina, ¿sí?, qué debe hacer los trabajadores con los productos que caen al suelo prácticamente, ¿sí? Todos aquellos que están expuestos a una contaminación que va a hacer el trabajador, donde va a colocar ese producto que ya se le cayó o fue contaminado, que detectaron que un trabajador salió al baño y regresó y empezó a empacar o empezó a cosechar y nunca se lavó las manos. Entonces, ¿qué van a hacer con todo eso? ¿Cuál va a ser tu procedimiento? Entonces, prácticamente este punto de FB 511 se refiere a lo que es la producción de cualquier producto, ¿sí? Pero que tiene que haber una evaluación de riesgos. Y para el punto FB12, igual aclaran algún punto, aclaran este punto y nos dicen que va a ser evaluar si los trabajadores están en condiciones de volver al trabajo después de alguna enfermedad. ¿Sí? Cómo tú vas a presentarle a Global Gap qué decisión o cuál es la decisión o cómo llevaron a cabo esta decisión. Si en algún momento algún trabajador se presentó enfermo en el transcurso de su jornada laboral, se enfermó, entonces cómo ustedes determinan si los trabajadores van a poder regresar a sus labores después de esta enfermedad. Y también aclaran o modifican que la limpieza o limpiezas y desinfección, ¿sí? Cómo son implementadas, cómo se mantienen y cómo se supervisan estas actividades. Entonces, prácticamente acá son dos puntos aclaratorios de que les vas a tener que decir a Global Gap cómo lo llevas a cabo. Para el punto FB 526, ¿sí? Este punto es un punto que fue removido, que fue trasladado a otro punto, que fue trasladado al punto 5.517, pero no es nuevo, ¿sí? Cabe aclarar, solamente fue removido esta pregunta a otro punto de control. Entonces, ¿qué es lo que nos piden a la FB 517? Nos dicen, se utilizan vehículos para transporte de productos cosechados y o envasados y cualquier equipo utilizado para cargar, limpiar y mantener cuando sea necesario en función del riesgo. Y pues bueno, los vehículos se refieren a los vehículos agrícolas utilizados para la carga y los transportes de los productos cosechados. ¿Sí? Esto se debe demostrar su limpieza y que se mantienen limpios durante toda la actividad, que vayan a evitar la contaminación, que se evite la contaminación cruzada de otros productos que están siendo cosechados y que no llevan un proceso o un procedimiento para el cuidado de que pues esté inocuo este producto. Entonces prácticamente esta pregunta nos está refiriendo de que tenemos que tener limpio todos aquellos transportes que participen en el momento de la cosecha. Entonces para el punto FB 52, cambia de mayor a mayor, que cambia mayor de menor a mayor. La siguiente, por favor. Entonces, es un punto que también nos está aclarando, ¿sí? Para el punto FB 532, este es un nuevo punto de control. Este nuevo punto de control nos solicita lo siguiente: el agua que no se usará para la producción de alimentos, si está disponible en el sitio, se gestiona para reducir riesgo de inocuidad alimentaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el agua es de una fuente no analizada,
¿sí? Por ejemplo, si recolectan agua de lluvia, debe de identificarse, etiquetarse como no apta para su uso de alimentos. Y los trabajadores deben de estar enterados de que esa agua que están recabando de una lluvia, ¿sí? No la tienen que usar para sus actividades dentro de su área de producción y que no está permitido su uso, ¿sí? Y bueno, si va a estar permitido, no sé, colocarle ahí para, no sé, hacer un sistema de riego para su césped o para limpieza de otras instalaciones que no vayan a ser usadas para el proceso del empaque de su producto. Entonces, este punto muy importante, ¿sí? Que el agua que ustedes recolecten sí puede estar dentro de su área de producción, pero tiene que estar identificada y sobre todo que lo sepa el trabajador que no debe de tomar esa agua, que no debe de hacer uso, mejor dicho, de esa agua para sus actividades de cosecha. Y es una mayor. Para el punto FB46, igual pasa para mayor. Para el punto F47, cambia para mayor. Para el FB548, se añade la palabra no conforme a este requisito. Para el FB55 se cambia el título de este apartado. Para el FB552, sí es un nuevo punto de control. Adelante, por favor, para la 552. Ándele, este es un nuevo punto de control. ¿Y qué es lo que nos están solicitando en este nuevo punto de control? Todo lo que son los aires y gases comprimidos que puedan impactar a la inocuidad alimentaria. Esto nos están pidiendo, solicitando o preguntando si son monitoreados regularmente, almacenados de manera adecuada y manejados al minimizar los riesgos de inocuidad alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que tengamos una frecuencia de análisis y pues bueno, debe estar basada en una evaluación de riesgos, debe haber una evaluación de riesgos donde va a determinar el tiempo, la frecuencia de los análisis de estos aires o de estos gases comprimidos, desde hacer un análisis nutrimental, un análisis prácticamente de un laboratorio acreditado y por lo menos debe de ser anual. Así debe definirse en su análisis de riesgos. Para el punto 563 cambia a mayor, para el 573 igual para mayor, para el punto F59 es una nueva sección de monitoreo que es el ambiental y bueno, como es una nueva sección, pues va a haber una pregunta nueva que es la FB591. ¿Sí? Es un nuevo punto de control en esta nueva sección. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? La siguiente, ándele, gracias. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en esta pregunta? Si se ha establecido un programa de monitoreo ambiental basado en riesgos. Entonces, prácticamente, el saber si están considerando un programa de monitoreo del ambiente donde se está llevando a cabo el proceso de cosecha, de empaque, donde va a estar nuestro producto. ¿Sí? La numeración la FB511 es una nueva sección, ¿sí? Y de ende, pues hay un nuevo punto que es el 511.1. Este nuevo punto de control nos solicita que el productor, el producto terminado, el trabajo en curso y todos los demás materiales se utilizan en el orden correcto y dentro de la vida útil asignada. ¿Sí? Entonces, esto, pues bueno, va a ser una pregunta para seguir preguntando algunos puntos de control más adelante. Y pues bueno, en resumen, la siguiente, por favor. En resumen, entonces, estamos encontrando para los criterios de cumplimiento de frutas y hortalizas, tenemos 15 nuevos preguntas o criterios de
de cumplimiento, obligaciones, todos aquellos nuevos puntos, nos dice la GFCI que deben de ser mayores, ¿sí? Hubieron 32 cambios de menor a mayor, que también eso es lo que nos pide la GFCI, que tengamos un número de mayores para alinearse a la GFCI. Redacción agregadas, tuvimos 12 redacciones que se modificaron, solo hubo una eliminación de un punto y hubo un traslado o un punto fue cambiado de un módulo a otro. Y pues bueno, en resumen, esto es lo que encontramos para nuestra nueva versión 5.4, pero en frutas y verduras. Y para aquellos, el siguiente, si nos estuvieran escuchando algún productor acuícola, también hay que recordarle que hubo cambios en esta nueva versión 5.4. No la voy a dar a conocer estos nuevos cambios. Me enfoqué a lo que son frutas y hortalizas, pero para acuícolas hubieron 11 nuevos requisitos o nuevos puntos de control. Hubieron cambios de menor a mayor, fueron 9, hubieron 4 redacciones agregadas, se eliminó un punto de control y pues bueno, no hubo ningún cambio de puntos de control. Y nuevamente también para estos puntos de control y criterios de cumplimientos acuícolas, debido a todos los requisitos de la GFCI, todos deben de ser mayores los nuevos CPC. Adelante, por favor. Y bueno, en resumen, después de ver que hay diferentes versiones de Global Gap, ¿qué es lo que nos está diciendo o nos quiere dar a conocer Global Gap con toda esta transición? Primero, que van a seguir vigente 3 actualizaciones de la versión 5 publicadas hasta la fecha. ¿Qué quiere decir? Si tu empresa está reconocida bajo la IFA versión 5.2, no está reconocido ante la GFCI para los certificados emitidos después del 21 de mayo, ¿sí? Para la versión, si tu empresa está certificado, tiene su reconocimiento con la versión 5.3, ¿sí? Esta fue adaptada nuevos requisitos de la GFCI, ¿sí? En esta nueva versión. Entonces, pero esta sí está reconocida ante la GFCI. Y por último, que es la que vimos el día de hoy, lo que es la IFA versión 4 GFS, ¿sí? Esta se encuentra en proceso de reconocimiento ante la GFCI con la versión 2020 y serán validadas hasta su sustitución por la IFA versión 6. Entonces, la versión que hoy platicamos, que hoy estuvimos comentando, va a estar reconocida hasta que salga la versión 6. Entonces, prácticamente sí están avalados estas 3 versiones, pero 2 sí están reconocidas y una no está reconocida. Adelante, por favor. Ok, y por último, pues bueno, ¿cómo vamos a asegurar una transición exitosa hacia esta nueva versión de la 5.4? Primero vamos a conocer todos los cambios que ahorita ya lo platicamos, conocimos todos estos cambios, estos nuevos puntos de control, estas modificaciones, ¿sí? Cómo van a impactar a tu producto, si son frutas y vegetales, si es acuícola. Entonces tú tienes que ver cómo va a impactar todos estos cambios a tu organización. 2, tienes que hacer un plan de transición considerando todos los cambios, tienes que ver fechas, tienes que pues prácticamente alinearte a lo que esta nueva versión te está requiriendo. Y también tienes que implementarlos, no solo conocerlos, ahora impleméntalos, porque independientemente si tú tienes hasta el día de hoy un reconocimiento de 5.2 y 5.3,
Ahora tienes que implementar todos estos nuevos cambios, todas estas nuevas modificaciones para irte alineando a esta versión 5.4. Y por último, y lo más importante, no pierdan comunicación con Normex. Normex tiene ahora sí el contacto directo con Global Gap. Somos un organismo de certificación reconocido, tenemos auditores y su servidora forma parte de estos auditores de Global Gap, ¿sí? Que nosotros estamos en constante capacitación, que nosotros estamos en constante actualización de todos estos documentos, de todas estas nuevas normas. Entonces, no pierdan el contacto con Normes, llámenos si quieren ustedes conocer un poquito más. Nosotros damos diferentes cursos para que ustedes conozcan un poquito más sobre este esquema y otros esquemas. Entonces, llámenos. Ahorita a continuación vamos a ver a dónde nos pueden llamar para si algún punto a ustedes no les quedó claro, bueno, pues hacemos alguna sesión especial para su organización y poderles explicar todos estos nuevos cambios. Pues bueno, de mi parte, eso es todo. Les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado este mes que fue prácticamente del mes de la inocuidad, muy importante para todos aquellos que estamos participando como comercializadores, como implementadores, como auditores, como casas u organismos de certificación. Un mes muy importante para todos nosotros. Les agradezco, que tengan muy buenas tardes.